Esta pregunta profundiza sobre el uso de los anti-TNF en la artritis reumatoide. En la respuesta 1 dice: son fármacos de segunda elección, eficacia incierta y provocan un aumento en el número de infecciones dado la inmunosupresión que provocan. Parte de esta pregunta es cierta. Es cierto que son fármacos de segunda elección, pero de gran eficacia clínica, no de eficacia incierta, y es cierto que provoca un aumento en el número de infecciones. Sobre todo, recordad la relación con la tuberculosis y la necesidad de realizar un MANTOUS y una radiografía de tórax antes del inicio de este tratamiento. Respuesta 2. Son fármacos muy específicos. Esto es incierto porque son fármacos inespecíficos. Actúan contra una citoquina, el TNF, que se eleva en casi todas las enfermedades inflamatorias e infecciosas. Por eso se están usando cada vez más en las enfermedades autoinmunes, como la escolagenosis, artritis reumatoide, artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, pero también en la enfermedad inflamatoria intestinal, y cada vez se están investigando en otras patologías. Continúa la respuesta. Su mayor inconveniente es la necesidad de administración por vía parenteral. Es cierto que el uso es intravenoso o subcutáneo y que esto es un inconveniente, pero el principal inconveniente es que se asocien al desarrollo de infecciones graves. 3. Son fármacos que se pueden utilizar solos o en asociación a otros fármacos modificadores de la enfermedad, cuando con estos últimos por sí solos no se ha obtenido la respuesta clínica deseada. Esta pregunta es cierta 100%. Son de segunda alternativa cuando los FAME no han tenido efecto terapéutico o no tienen buena tolerancia por parte del paciente y se pueden asociar o no al metotrexate. Pregunta 4. Si no se obtiene respuesta tras la administración de un anti-TNF en un paciente durante 3 meses, es muy difícil que responda a otro tipo. Es incierto. Al igual que los antiinflamatorios o al igual que los FAME, no se sabe muy bien por qué un paciente puede no responder a un anti-TNF, es decir, puede no obtener respuesta ante el tratamiento intravenoso con infliximab y que en cambio tenga una gran respuesta clínica al etanercept subcutáneo. De igual manera que un paciente puede no responder a un antiinflamatorio no esteroideo como el naproxeno y responder a otro tipo de antiinflamatorio no esteroideo como la imotacina. El mecanismo de esto, la verdad es que no se conoce. Y 5. Hoy por hoy son los únicos fármacos biológicos de uso aprobados para el uso hospitalario en el tratamiento de la artritis reumatoide. La verdad es que son fármacos biológicos, son de uso hospitalario, se están utilizando en las consultas de día de los hospitales, pero no solamente se utilizan en la artritis reumatoide, sino, como ya he dicho anteriormente, se utilizan en otras patologías. Esta pregunta es para destacar cómo es el diagnóstico de lupus. El diagnóstico de lupus es por la suma de una serie de criterios clínicos, analíticos e inmunológicos. He intentado esquematizar los síntomas y los criterios del lupus para poder así hacer un breve repaso de las manifestaciones de esta patología. Las manifestaciones cutáneas que se consideran criterio diagnóstico son la fotosensibilidad, el eritema malar, que es la manifestación cutánea más frecuente del lupus, las úlceras orales y nasofaringeas, que son no dolorosas y que os recuerdo que en la reumatología hay en 3 enfermedades donde nos van a aparecer úlceras orales, que son el lupus, el síndrome de Reiter y la enfermedad de Besser. En el lupus y en el síndrome de Reiter, las úlceras orales son no dolorosas y en la enfermedad de Besser las úlceras son dolorosas. El lupus discoide es la manifestación crónica del lupus cutáneo y se considera criterio diagnóstico, aunque debo de resaltar que rara vez el lupus discoide desarrolla un lupus sistémico. A nivel del sistema nervioso central, los criterios que se consideran diagnósticos son la convulsión y la psicosis.
pero quiero subrayar que ante un paciente con lupus que esté en tratamiento con corticoides, antes de pensar en una psicosis lúpica, debemos de pensar en una psicosis asociada al tratamiento esteroideo, y es una de las pocas indicaciones en donde se debería de retirar de forma brusca los esteroides. A nivel hematológico, se considera criterio diagnóstico la anemia hemolítica. Cuidado, lo más frecuente en el lupus es la anemia normocrómica y normocítica típica de los trastornos crónicos, pero eso no se considera criterio diagnóstico, sino la anemia hemolítica. La leucopenia por debajo de 4.000 células por debajo de 4.000 por microlitro, la linfopenia por debajo de 1.500 y la trombopenia por debajo de 100.000 se consideran criterio diagnóstico. Cuidado, si mi paciente tiene leucopenia y linfopenia, tiene solo un criterio diagnóstico y no dos. Los criterios inmunológicos son la positividad de los anti-SM, que son los anticuerpos más específicos del lupus y que aparecen en el 30% de los casos, la positividad de los anti-DNA-DS o anti-DNA nativo, que aparecen en un 70% de los casos y que se asocian a actividad lúpica, y la serología falsamente positiva de la sífilis, es decir, el VDRL positivo. Los ANA aparecen en el 90% de los casos y se considera también un criterio diagnóstico. Y he dejado para el final la afectación renal del lupus, porque es lo que marca el pronóstico del paciente con lupus. Realmente, si hiciéramos una histología, un estudio histológico o autopsias a todos los pacientes que mueren con lupus, encontraríamos alteraciones histológicas en el riñón casi en el 100% de los pacientes, pero sin embargo, la clínica solamente aparece en la mitad de los casos. Las formas de afectación renal en el lupus son: uno, que casi es utópico, que sería el riñón normal; dos, la glomerulonefritis mesangial, que es asintomática, sin alteración de la función renal; tres, la glomerulonefritis proliferativa focal y segmentaria, en donde se aprecian ya cambios en el sedimento urinario, como son cilindros celulares y proteinuria. Se considera criterio una proteinuria mayor de 500 miligramos al día. Los cilindros celulares también se consideran criterio diagnóstico. 4. La glomerulonefritis proliferativa difusa, en donde, además de los cambios en el sedimento, es decir, cilindros celulares, proteinuria, el paciente tiene ya una disminución del aclaramiento de creatinina. La glomerulonefritis proliferativa focal y segmentaria y la glomerulonefritis proliferativa difusa son de mal pronóstico porque pueden desarrollar una glomerulonefritis rápidamente progresiva que desemboca en un fallo renal agudo y acabar nuestro paciente en hemodiálisis o diálisis peritoneal. Otra forma de afectación renal en el lupus es la glomerulonefritis membranosa, que se expresa como un síndrome nefrótico, es decir, una proteinuria mayor de 3 gramos al día y generalmente una conservación del aclaramiento de la creatinina. Y por último, la esclerosis renal, que se caracteriza en la biopsia con una atrofia tubular
una esclerosis o fibrosis glomerular y del parénquima, en donde ya el tratamiento no tiene ningún efecto y las únicas medidas serían el trasplante renal o las formas paliativas de la diálisis o hemodiálisis peritoneal. El síndrome antifosfolípido puede ser primario o secundario asociado a otras enfermedades, fundamentalmente el lupus. El diagnóstico del síndrome antifosfolípido se basa en la combinación de un criterio clínico y de un criterio inmunológico. Vamos a repasar brevemente cuáles son las características clínicas e inmunológicas que definen el síndrome antifosfolípido. Las manifestaciones clínicas del síndrome antifosfolípido son, por un lado, las trombosis, tanto arteriales como venosas. Las trombosis venosas de miembros inferiores en general no se asocian al síndrome antifosfolípido. Por tanto, el criterio es la presencia de 3 o más trombosis venosas en miembros inferiores de forma consecutiva. Las trombosis venosas en una localización distinta a la de los miembros inferiores ya se puede definir como un criterio de síndrome antifosfolípido, y cualquier trombosis arterial también cumpliría un criterio de síndrome antifosfolípido. Por otro lado, se encuentran las complicaciones ginecológicas. El aborto, a partir de la 10ª semana, no es un aborto que podamos suponer como natural, es decir, con un episodio de aborto a partir de la 10ª semana también tendremos un criterio clínico de síndrome antifosfolípido. Sin embargo, para que el aborto antes de la 10ª semana podamos considerarlo como síndrome antifosfolípido, deberá de estar presente en al menos 3 ocasiones de forma consecutiva. El parto prematuro o pérdida prematura del feto, ya sea por insuficiencia placentaria o por abrupto placental o por preeclampsia, también conforma un criterio clínico de síndrome antifosfolípido. Además de la existencia de un criterio clínico, debe de existir también un criterio inmunológico. Los 3 anticuerpos que pueden aparecer en el síndrome antifosfolípido son el anticoagulante lúpico, el anticuerpo anticardiolipina y los anti-beta 2 microglobulina. El anticoagulante lúpico es el responsable de que en las analíticas observemos una prolongación del tiempo de cefalina o tiempo de tromboplastina parcial activada. A nivel de laboratorio, lo que ocurre es que se prolonga el tiempo de tromboplastina parcial activada y no se recupera al añadir plasma fresco. El anticuerpo anticardiolipina es el responsable de la falsa serología luética, es decir, de un paciente con sífilis falso positivo. Los anti-beta 2 microglobulina 1 son unos anticuerpos recientemente utilizados que nos ayudan a distinguir aquellos casos con alta sospecha clínica de síndrome antifosfolípido, pero con un anticoagulante lúpico negativo o un anticardiolipina negativo. Esta pregunta expresa las manifestaciones clínicas de la espondilitis anquilosante. En este esquema he querido resumir cuáles son estas manifestaciones. Como podemos ver, existe una expresión de afectación articular y existe una expresión de afectación extraarticular. Vamos a centrarnos primero en las manifestaciones articulares, que a su vez pueden ser axiales y periféricas. La afectación axial, ya sea de la región lumbar como de las articulaciones sacroiliacas, son las que van a definir los criterios diagnósticos de la espondilitis anquilosante. ¿De acuerdo? La afectación lumbar y la afectación sacroiliaca se caracteriza por un dolor inflamatorio, es decir, un dolor que despierta al paciente por las noches, que va a limitar los movimientos
tanto de la flexión como de la extensión del tronco, como de la expansión torácica. Pero fijaros que quiero resaltar que la luxación aloesoidea es una excepción, porque la columna cervical en estos pacientes en general está respetada, salvo esta manifestación, la luxación aloesoidea, que hago un inciso y os recuerdo que también en la artritis reumatoide podíamos ver este tipo de afectación en la columna cervical. La afectación periférica articular se expresa en forma de oligoartritis asimétrica oligoartritis asimétrica de grandes articulaciones. Principalmente afecta a los miembros inferiores, con mayor prevalencia a la afectación de los miembros superiores. La cadera es la articulación que va a suponer la limitación de la calidad de vida de estos pacientes. ¿Por qué? Porque en general es una afectación crónica y bilateral. Pasando ahora a las manifestaciones extraarticulares de la espondilitis anquilosante, quiero resaltar sobre todo la manifestación extraarticular más frecuente, que es la uveitis anterior aguda no granulomatosa unilateral, que tantas veces ha sido preguntada en el MIR. Como sabéis, el tratamiento de esta afectación ocular es con corticoides o con midriáticos tópicos. La intesitis, que la he puesto como extraarticular, es la inflamación de las insecciones de los tendones en una articulación. Recordar sobre todo la inflamación del tendón del Aquiles o del tendón rotuliano, que puede ser también uni o bilateral y que aparece típicamente en cualquiera de las enfermedades que conforman el grupo de las espondiloartropatías seronegativas. Otras manifestaciones extraarticulares de la espondilitis anquilosante son la insuficiencia aórtica, la fibrosis pulmonar apical superior, la prostatitis y la nefropatía IgA, manifestaciones intestinales que pueden simular una enfermedad inflamatoria intestinal o incluso, con el tiempo, las manifestaciones propias de una amiloidosis secundaria asociadas a la inflamación persistente debida a una espondilitis anquilosante. Esta pregunta subraya de nuevo cuál es el diagnóstico de la espondilitis anquilosante. Es indispensable para diagnosticar esta enfermedad la presencia radiológica de sacroileitis, unilateral o bilateral según la severidad. Es decir, el criterio mayor es radiológico. Además, tiene que estar asociado al menos uno de los siguientes criterios menores, que son clínicos, y hacen todos referencia a la afectación axial articular de la espondilitis anquilosante, y son el dolor lumbar de características inflamatorias. Es muy típico que el paciente nos cuente que se despierta por las noches por el dolor. Doctor, necesito dar una vuelta, necesito andar, que se me pase el dolor y volver a la cama. Esto es lo típico del dolor inflamatorio. Y la rigidez de las articulaciones, al igual que en la artritis reumatoide y en el resto de enfermedades reumatológicas de carácter inflamatorio. Los otros dos criterios son a nivel de la exploración física. La limitación de los movimientos del tronco, tanto en el plano de la flexión como en la extensión, como en los movimientos laterales. El test de Schweber, muy utilizado en la clínica para explorar esta limitación del tronco, simplemente se basa en pintar sobre la espalda de nuestro paciente, a nivel de la unión lumbosacra, una línea con 10 centímetros hacia arriba y 5 centímetros hacia abajo, con el paciente en extensión, y pedirle posteriormente que haga una flexión del tronco. Un paciente normal, sin limitaciones en el movimiento, ampliará la línea pintada más de 5 centímetros. Sin embargo, en un paciente con espondilitis anquilosante,
con limitación en este movimiento, esta ampliación será inferior a 5 centímetros sobre lo que ya habíamos pintado. El otro criterio es el de la limitación en la expansión torácica y se mide con una cinta métrica en el cuarto espacio intercostal. Un paciente normal, la diferencia entre la expansión, entre la inspiración y la expiración es superior a 25 milímetros. La suma de cualquiera de estos criterios clínicos con el criterio radiológico conforman el diagnóstico de la espondilitis anquilosante. Esta pregunta intenta resumir las principales características de la espondilitis anquilosante, tanto a nivel clínico como diagnóstico, como tratamiento y pronóstico. Solamente me voy a centrar en las novedades que no he comentado en las preguntas anteriores, fundamentalmente en cuanto a la terapéutica y en cuanto al pronóstico. En cuanto al tratamiento de la espondilitis anquilosante, en los textos antiguos se decía a nivel recordatorio y didáctico que el tratamiento estaba basado en la indometacina y piscina, y con esta frase se resumía lo principal, es decir, antiinflamatorios no esteroideos y ejercicio aeróbico para evitar la rigidez de las articulaciones en la espondilitis anquilosante. Pero últimamente las nuevas terapias también han llegado a la espondilitis anquilosante, y basándonos en la definición y basándonos en el esquema anterior de manifestaciones clínicas en la espondilitis anquilosante, quiero resumir también el tratamiento de esta enfermedad. Definíamos que existían dos manifestaciones articulares principales: la manifestación axial, principalmente en la región lumbar y en las articulaciones sacroiliacas, y la afectación periférica. Pues esto nos va a servir también para dirigir el tratamiento, porque los antiinflamatorios no esteroideos funcionan tanto en la afectación axial como en la periférica, pero hasta un 25% de los pacientes no tienen respuesta con los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, dependiendo de cuál sea la clínica predominante en nuestro paciente, la clínica que no responde al tratamiento anterior, definiremos cuál va a ser la estrategia terapéutica a seguir. La afectación periférica, y haciendo un paralelismo con la artritis reumatoide, responden bien al metotrexate y a la sulfasalacina. Por eso estos fármacos son de elección cuando los antiinflamatorios no esteroideos han fracasado. Sin embargo, cuando nuestro paciente no presenta clínica periférica o la afectación central es la que no ha respondido a los antiinflamatorios no esteroideos, debemos de pasar directamente a las terapias biológicas, es decir, a los anti-TNF, que ya hemos comentado en el tema de artritis reumatoide, que fundamentalmente son el infliximab intravenoso y el etanercept subcutáneo. Los anti-TNF han sido eficaces tanto para mejorar satisfactoriamente la clínica articular axial como la periférica, como en la disminución de la rigidez y en la progresión radiológica. Sin embargo, el cuándo introducir los anti-TNF y a qué tipo de pacientes no está todavía tan bien definido, también protocolizado como en la artritis reumatoide, pero es ya de uso extendido en este tipo de pacientes. En cuanto al pronóstico de la espondilitis anquilosante, hay que decir que en general son pacientes que consiguen mantener su trabajo, sus actividades básicas, y que es la articulación de la cadera la que más va a limitar la calidad funcional de estos pacientes. ¿Cuál es el valor del HLA-B27 en estos pacientes? Como he dicho anteriormente, hasta el 90% de los pacientes tienen un HLA-B27 positivo, pero la positividad de este HLA no es criterio diagnóstico, solamente es una asociación genética, porque ni siquiera tiene valor pronóstico, es decir, aquellos pacientes que tienen HLA-B27 positivo no tienen por qué evolucionar peor
con una evolución más agresiva que aquellos que sean HLA B27 negativo. Aunque esta pregunta hace referencia al tratamiento de la artritis psoriásica, me he tomado la licencia de explicar primero brevemente las características clínicas de la artritis psoriásica. La artritis psoriásica en el MIR es fácil de identificar porque, aunque todos sabemos que solo entre el 5 y el 10% de los pacientes con psoriasis van a desarrollar una artritis psoriásica y hasta el 20% de la artritis psoriásica pueden debutar antes que la psoriasis cutánea, hasta ahora, en la historia del MIR, cuando han preguntado la artritis psoriásica, siempre la han preguntado como paciente con psoriasis que además presenta puntos suspensivos o paciente con lesiones eritematodo-descamativas en las zonas de extensión de las articulaciones que ahora presenta dolor articular, puntos suspensivos. Es decir, es muy fácil de identificar. ¿Y cuáles son las características en cuanto a la manifestación articular de la artritis psoriásica? Pues la afectación de la interfalángica distal, la alta asociación con una manifestación o una afectación de las uñas y que es una artritis erosiva. Como podemos ver, la artritis erosiva de manos también era típico de la artritis reumatoide. Sin embargo, la afectación de la interfalángica distal nos va a servir como diagnóstico diferencial de esta patología con la artritis reumatoide. A nivel de la práctica clínica, la artritis psoriásica se han resumido en 5 formas clínicas de presentación. La oligoartritis asimétrica comparte el 40% de las formas clínicas. La poliartritis simétrica también aproximadamente el 40% de las formas clínicas. Pero hasta ahora en el MIR, cuando han preguntado cuál es la forma clínica más frecuente de presentación, la respuesta siempre ha hecho referencia a la oligoartritis asimétrica. La afectación de la oligoartritis asimétrica es similar tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. La poliartritis simétrica predomina en cambio en los miembros superiores, muy parecido a la artritis reumatoidea, e incluso hasta en el 5% de los pacientes pueden presentar un factor reumatoide positivo, pero como ya he dicho, la afectación de la interfalángica distal nos va a ayudar a diferenciarla de la artritis reumatoidea. Otras formas clínicas menos prevalentes son la espondilitis anquilosante, las formas de afectación exclusiva de la interfalángica distal y las formas mutilantes. En cuanto al tratamiento de la artritis psoriásica, voy a nombrar los tratamientos en función de su efectividad a nivel cutáneo y a nivel articular. Los antiinflamatorios no esteroideos son muy efectivos y muy utilizados para el control de la artritis psoriásica. Obviamente no tienen ningún efecto en el control del brote cutáneo. La sulfasalacina, que ya la hemos nombrado en el tratamiento de la artritis reumatoidea y en el tratamiento también de las formas periféricas de la espondilitis anquilosante, también es aquí útil en las artritis psoriásicas, sobre todo cuando predomina la afectación periférica. Sin embargo, no tiene ninguna utilidad en el brote cutáneo de psoriasis. El metotrexate lo quiero destacar porque controla tanto el brote articular como el brote cutáneo. Por eso va a ser de elección frente a la sulfasalacina. La ciclosporina A, también utilizada antiguamente, nos controla el brote cutáneo y el brote articular. Y la terapia biológica aquí también está siendo muy utilizada actualmente porque tiene gran eficacia para controlar los brotes cutáneos severos, como la artritis psoriásica severa que no responde a los tratamientos anteriores. Los antipalúdicos son
ineficaces en el control cutáneo y en el control articular, sobre todo porque están contraindicados, ya que pueden empeorar y agravar la psoriasis cutánea. El síndrome de Reiter también es una de las patologías que forman parte del grupo de espondiloartropatías seronegativas. Vamos principalmente a profundizar en la clínica y en el pronóstico. La clínica del síndrome de Reiter realmente se inicia con una infección bacteriana en forma de una diarrea enteroinvasiva y una uretritis, es decir, síndrome miccional. Y no cualquier infección bacteriana tiene riesgo de desarrollar posteriormente un síndrome de Reiter, sino están definidas aquellas bacterias que se han asociado al posterior desarrollo del síndrome de Reiter, que debemos de reconocer y memorizar para el MIR, y son, en cuanto a las bacterias propias causantes de diarrea enterovasiva, están la Salmonella, la Shigella flexneri, el Campylobacter y la Yersinia. Y en cuanto a la uretritis, la clamidia, es decir, que el E. coli, la Pseudomonas y el gonococo no están asociadas al posterior desarrollo de síndrome de Reiter. De 1 a 4 semanas posteriores a la clínica de diarrea o de uretritis, según en cada paciente, nuestro paciente va a desarrollar un conjunto de síntomas y de signos que conforman lo que se llama el síndrome de Reiter, que no es otra cosa que una reacción estéril a los antígenos de esa infección primaria que ya ha desaparecido. Y esta clínica se conoce vulgarmente con la triada de Reiter, que es artritis, conjuntivitis y uretritis, pero vamos a profundizar en cada uno de ellos. La artritis es una artritis erosiva que predomina en miembros inferiores, es una oligoartritis erosiva de miembros inferiores asimétrica, sobre todo la rodilla, y es que el paciente acude al servicio de urgencias con un dolor intenso en una de las rodillas, brusco, y posteriormente se van añadiendo la afectación de otras articulaciones, como por ejemplo los tobillos, la cadera, de forma asimétrica. La afectación ocular típica es la de la conjuntivitis, pero también, aunque menos frecuente, puede aparecer una uveitis anterior. En cuanto a la afectación cutánea y de los anejos, debemos decir que pueden aparecer úlceras orales no dolorosas, lesiones ungueales, queratodermia blenorrágica, que se caracteriza por un exantema pápulo-pustular en palmas y plantas, muy parecido a la psoriasis pustulosa palmo-plantar, y la balanitis circinada, que es una lesión ulcerada en el plene. ¿Cuál es el valor del HLA-B27 en esta patología? Recuerdo que el HLA-B27 en la espondilitis anquilosante no tenía valor pronóstico. En cambio, en el síndrome de Reiter, además de que se asocia al HLA-B27, aquellos pacientes que tienen un HLA-B27 tienen mayor riesgo de que la afectación articular cronifique o recidive y pueden llegar a desarrollar una verdadera espondilitis anquilosante con el tiempo. El tratamiento de la síndrome de Reiter, cuando nosotros lo vemos, es decir, en la fase articular, en la fase cutánea o en la fase de afectación ocular, son los antiinflamatorios y tratar de manera individualizada cada uno de los síntomas, pero no tiene ningún papel el tratamiento antibiótico porque el germen ha desaparecido. Aunque se dice que si originalmente diagnosticamos al paciente de una uretritis por clamidia, podemos intentar una terapia
corta de tetraciclinas porque puede ser efectiva. Además de los antiinflamatorios no esteroideos, obviamente, también dependiendo de la severidad de la afectación articular, podemos incluso utilizar glucocorticoides intraarticulares. En esta pregunta se resumen las principales características que debemos de conocer de la esclerodermia para el MID. Aunque es una enfermedad poco preguntada, es muy rentable conocerla. Como sabéis todos, la esclerodermia puede ser de dos tipos, la limitada y la forma difusa. Pero lo principal es el fenómeno de Raynaud. Y a ese fenómeno de Raynaud, dependiendo de los síntomas que se le acompañen, podremos definir si nuestro paciente tiene la forma benigna, la limitada, o tiene la forma de peor pronóstico, que es la difusa. Realmente el fenómeno de Raynaud, cuando aparece, puede ser primario o idiopático, es decir, un fenómeno de Raynaud que cuando hacemos el screening diagnóstico no se asocie a ninguna otra enfermedad de colagenosis o ningún otro factor desencadenante, como pueden ser incluso los fármacos, o un fenómeno de Raynaud que sea el debut de una esclerodermia limitada o el debut de una esclerodermia difusa. Cuando se trata de la forma limitada, el fenómeno de Raynaud suele preceder en años al desarrollo de la esclerodermia. En cambio, en la forma difusa, el fenómeno de Raynaud rápidamente se sigue de una afectación visceral. Tanto en la forma limitada como en la forma difusa va a haber una afectación del esófago, principalmente en el tercio inferior del esófago, es decir, nuestro paciente va a quejar pirosis, incluso en formas más evolucionadas, disfagia, con todas las consecuencias que tiene la enfermedad por reflujo gastroesofágico, es decir, desde la estenosis esofágica hasta incluso el esófago de Barrett. El CREES es una forma de esclerodermia limitada y es el acrónimo de carcinosis, Raynaud, afectación esofágica, esclerodactilia y telangiectasias. La forma difusa, además de la afectación cutánea, troncal y de miembros, se caracteriza por una afectación visceral precoz, fundamentalmente el pulmón. La neumonitis intersticial bilateral es la que actualmente da el pronóstico de nuestro paciente porque es la principal causa de muerte en la forma difusa y está asociada al desarrollo o a la positividad de los anti-SCL70. Es decir, como podemos ver, los anticentrómeros son típicos de la forma limitada y lo podemos recordar porque el centro es algo que está limitado en una localización y aparecen hasta en el 80% de los casos de la forma limitada. Sin embargo, solo una minoría de los pacientes que presentan la forma difusa presentan los anticuerpos característicos de esta forma, que son los anti-SCL70 o anticuerpos antitopoisomerasa. La capilaroscopia es una técnica muy útil que se utiliza sobre todo cuando hacemos el estudio de un paciente que se presenta con fenómeno de Raynaud. ¿Por qué? El fenómeno de Raynaud idiopático o primario, es decir, el que no se asocia a la esclerodermia ni a ninguna otra enfermedad, presenta una capilaroscopia normal. En cambio, la capilaroscopia, cuando presentan ya inicialmente megacapilares, es un signo de que ese paciente no tiene un fenómeno de Raynaud primario, sino que tiene un fenómeno de Raynaud probablemente asociado a una esclerodermia limitada. Y la capilaroscopia de las formas difusas, además de observarse megacapilares, es típico la ausencia de capilares. Aunque la forma limitada generalmente es benigna y solamente hay afectación cutánea,
Debemos destacar que hasta un 10% de los pacientes con esta forma pueden desarrollar una hipertensión pulmonar primaria o una cirrosis biliar primaria. Hasta el 10% de los pacientes con una forma difusa pueden desarrollar una crisis renal. La crisis renal consiste en que el daño endotelial en la arteriola glomerular aferente produce una vasoconstricción a este nivel con una hipertensión grave, una insuficiencia renal aguda y una anemia hemolítica y microangiopática por esta activación. La introducción de los IECAs bloquean esta activación e inhiben todo el feedback del sistema renina-angiotensina. Por eso, esta causa de mortalidad ha sido ahora desbancada por la fibrosis pulmonar primaria, que es actualmente la primera causa de mortalidad en estos pacientes. El tratamiento de la esclerodermia es principalmente el tratar los síntomas. El tratamiento del fenómeno de Raynaud es fundamentalmente con antagonistas del calcio tipo nifedipino y la antiagregación. Y el tratamiento de la esclerodermia difusa, realmente no existe actualmente ningún fármaco eficaz. La diphenicilamina se ha utilizado como inhibidor de la síntesis del colágeno. Es un fármaco inmunosupresor, pero realmente la eficacia es muy baja y solamente se utiliza en las fases tempranas de la esclerodermia difusa. Esta pregunta es un resumen de las principales características de la poliarteritis nodosa. Voy a aprovechar esta pregunta para, además, definir el diagnóstico diferencial entre poliarteritis nodosa y poliangiitis microscópica. Para empezar, la poliarteritis nodosa afecta al vaso mediano y al vaso pequeño, frente a la poliangiitis microscópica que, como su nombre indica, solo afecta al vaso pequeño, es decir, arteriola, capilar y vénula. La principal afectación de la poliarteritis nodosa es el riñón. Hasta el 60% de los pacientes tiene una afectación renal. Y esta afectación renal se caracteriza por la implicación de la arteriola glomerular aferente. Esta implicación, este daño, supone una hipertensión arterial y, además, si se afecta al vaso pequeño, es decir, el glomérulo, una glomerulonefritis. Sin embargo, en la poliangiitis microscópica, el glomérulo es el principalmente afectado. Por eso, en estos pacientes, lo que destaca es la glomerulonefritis, es decir, la insuficiencia renal aguda con cambios del sedimento. El pulmón es muy frecuentemente afectado en la poliangiitis microscópica, principalmente en forma de capilaritis pulmonar, que puede llevar una hemorragia alveolar masiva que desencadena una insuficiencia respiratoria aguda con mal pronóstico. Sin embargo, el pulmón está respetado en la poliarteritis nodosa. La mononeuritis múltiple es también típica de la poliarteritis nodosa. Y debemos de recordar que la principal causa de mononeuritis múltiple en paciente no diabético es la PAN. En cambio, solo menos de la mitad de los pacientes con poliangiitis microscópica van a desarrollar una mononeuritis múltiple. La afectación cutánea típica de la poliarteritis nodosa es, como su nombre indica, los nódulos y también es muy típico el desarrollo de livedo reticularis. En cambio, en la poliangiitis microscópica es la de la vasculitis cutánea en forma de púrpura palpable. El desarrollo de peanca es raro en la PAN, sin embargo, más de la mitad de los pacientes con poliangiitis microscópica presentan peanca positivo. La asociación con el virus B aparece en el 20% de los pacientes, es decir, un paciente con una infección aguda por hepatitis B
puede desarrollar una poliarteritis nodosa. Y cuando la infección por el virus B se pasa, se resuelve, la poliarteritis nodosa también se resuelve. Por eso se dice que es muy infrecuente las recidivas en la poliarteritis nodosa. La asociación con el virus B no se ha descrito en la poliangiitis microscópica. Además, también se ha asociado hasta en un 5% de los pacientes el virus C y en algunos casos de consumidores de metanfetaminas. El diagnóstico de la poliangiitis microscópica y de la poliarteritis nodosa es en base a unos criterios clínicos de biopsia y, en el caso de la poliarteritis nodosa, también nos sirve la arteriografía. ¿Por qué? La visualización en una arteriografía de tronco celíaco o de una arteriografía abdominal de microaneurismas es típico de la poliarteritis nodosa. Sin embargo, en la poliangiitis microscópica, como estamos hablando de un vaso más pequeño, es imposible visualizar estos microaneurismas, por lo que no es de utilidad en el diagnóstico la arteriografía. El tratamiento de ambas es los corticoides a altas dosis, es decir, prednisona equivalente a 1 miligramo de kilo de peso al día, asociado a la ciclofosfamida en bolos. La pregunta 26 es el cuadro clínico típico de una enfermedad de Chur-Strauss. Cuando nos pregunten en el MIR sobre una vasculitis, generalmente siempre se han hecho referencia al cuadro clínico estándar o típico de ese tipo de vasculitis, por lo cual es muy fácil de identificar. La enfermedad de Chur-Strauss la podemos explicar en 3 etapas. La primera etapa es la fase de atopia, es decir, el paciente cuenta una historia de asma severo, de rinitis alérgica, que ha requerido corticoides a dosis altas por el mal control de este asma. La segunda etapa es la de la infiltración eosinofílica, es decir, se caracteriza por una eosinofilia tanto en sangre periférica como una infiltración de eosinófilos en el tejido. Y principalmente esta infiltración de eosinófilos en el tejido se manifiesta en el pulmón en forma de infiltrados migratorios pulmonares. La tercera fase, que puede solaparse a la segunda, es la de la vasculitis necrotizante de vaso mediano con granulomas intra y extravasculares. En esta vasculitis veremos las formas clínicas típicas de cualquier vasculitis de vaso mediano, es decir, desde afectación renal con forma de glomerulonefritis ANCA positivo, diarrea por vasculitis intestinal, púrpura por vasculitis cutánea, etc. El valor diagnóstico de los PANCA en la enfermedad de Chur-Strauss es escaso, ya que tiene una baja sensibilidad y especificidad. Esta pregunta resume el cuadro clínico y el diagnóstico de la granulomatosis de Wegener. La granulomatosis de Wegener es una vasculitis necrotizante de vaso pequeño con granulomas intra y extravasculares. Esta vasculitis afecta hasta en el 90% de los pacientes al área otorrinolaringológica, con manifestaciones como nariz en silla de montar, rinitis, otitis serosa, erosiva, sinusitis crónica, etc. Es además la vasculitis en donde más se afecta el pulmón. La afectación pulmonar es por vasculitis, no es por infiltración de células. Entonces, como es una vasculitis necrotizante, lo típico es la formación que se ve a nivel radiológico, como en el escáner de alta resolución, de nódulos
cavitados, porque es una vasculitis necrotizante con granulomas. Y la afectación renal es grave y puede aparecer hasta en más del 80% de los pacientes en los primeros años. Puede desarrollar una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ANCA positivo, con un fallo renal agudo que lleve al paciente a la diálisis. El diagnóstico de la granulomatosis de Wegener es por biopsia de tejido que demuestre este tipo de vasculitis. Pero en esta vasculitis tiene un alto valor diagnóstico la positividad de los c-ANCA. Este anticuerpo tiene un patrón de inmunofluorescencia típico, que es la tinción citoplasmática, por eso se denomina c-ANCA. Cuando nosotros determinamos por ELISA cuál es la proteína que en la tinción nos da el patrón citoplasmático, descubrimos que es el anticuerpo es la antiproteinasa 3. La especificidad de este tipo de anticuerpos es tan alta como el 95% y la sensibilidad es del 88%. El tratamiento de la granulomatosis de Wegener, al igual que en el resto de vasculitis, es el uso de inmunosupresores, y en este caso la ciclofosfamida tiene un papel dominante, es decir, es imprescindible el uso de bolos de ciclofosfamida asociado a prednisona o equivalente a dosis altas, es decir, a 1 miligramo kilo día. Esta pregunta trata de la arteritis de la temporal. Como sabéis, la arteritis de la temporal es una vasculitis granulomatosa de vaso mediano y grande que afecta principalmente a las ramas del tronco aórtica. El nombre de esta patología toma la expresión de la afectación de la arteria temporal, pero no debemos de olvidar que también se afectan otras ramas como son la carótida, las ilíacas, incluso hasta las arterias renales. La clínica típica de la arteritis de la temporal es un paciente mayor de 50 años que presenta una cefalea unilateral. Es muy típico además que aquejen claudicación mandibular asociada a una elevación de la VSG generalmente superior a 100. Esto es altamente sospechoso de una arteritis de la temporal y, sin mayor retraso, debemos de iniciar el tratamiento con prednisona o equivalente a dosis de 1 miligramo kilo día vía oral, para evitar el desarrollo de la neuritis óptica isquémica anterior, que puede llevar a nuestro paciente a una ceguera. Si la neuritis óptica isquémica anterior ya se ha iniciado, entonces el tratamiento con prednisona a altas dosis evitará la evolución del ojo contralateral a la neuritis óptica isquémica anterior. Además, hay que resaltar que hasta el 50% de los pacientes con arteritis de la temporal pueden desarrollar o presentar signos o clínica de polimialgia reumática. La polimialgia reumática es una afección que puede presentarse también sola, sin clínica de arteritis de la temporal, y cuando esto ocurre, entonces el tratamiento es con prednisona a bajas dosis o antiinflamatorios no esteroideos, porque no hay riesgo de desarrollo de neuritis óptica isquémica anterior. Esta pregunta hace referencia a la enfermedad de Payet. La enfermedad de Payet típicamente se manifiesta como una elevación de la fosfatasa alcalina en un paciente anciano sin otra clínica acompañante. De hecho, es la principal causa de elevación de fosfatasa alcalina en el paciente anciano. Otros síntomas como el dolor y la deformidad ya es inusual. Incluso las fisuras y las fracturas son muy infrecuentes. La VSG en esta enfermedad es característicamente normal. Esto nos permite diferenciar esta patología
de otras enfermedades óseas características del paciente anciano, como son el mieloma múltiple, que presenta una elevación de la VSG por la paraproteinemia, y la metástasis ósea, que también puede presentar elevación de la VSG. Ambas enfermedades también pueden cursar con dolor óseo. El diagnóstico de la enfermedad de Paget se basa en la clínica o en la sospecha con una fosfatasa alcalina elevada y la radiografía típica y el estudio de extensión con la gammagrafía. Realmente la enfermedad de Paget es una alteración en el remodelamiento óseo y esto se puede visualizar en el estudio radiológico de los principales huesos afectados, que es la pelvis, el cráneo y los huesos largos como el fémur y la tibia. Si hacemos una radiografía de pelvis anteroposterior, podremos visualizar áreas de osteoporosis circunscrita y áreas de esclerosis. Ya en la primera consulta está indicado realizar una gammagrafía ósea. La gammagrafía ósea es muy inespecífica de esta enfermedad, pero sin embargo nos ayuda a definir la extensión de la afectación ósea de la enfermedad de Paget en nuestro paciente. Sí. ¿Cuándo debemos de tratar a los pacientes con la enfermedad de Paget? Cuando los pacientes presenten clínica, es decir, cuando presenten dolor, deformidad, insuficiencia cardíaca, etc. Tratamiento de elección son los bifosfonatos vía oral. No han demostrado, sin embargo, que eviten el desarrollo de sarcoma óseo, que recuerdo que hasta un 1% de los pacientes con enfermedad de Paget tienen riesgo de desarrollar sarcoma óseo. Esta pregunta resume lo que debemos de conocer de la osteoporosis en el MIR. Han hecho hincapié fundamentalmente en los factores de riesgo, en las formas clínicas de osteoporosis y en el diagnóstico. Los factores de riesgo de la osteoporosis son, por un lado, las afectaciones endocrinológicas, principalmente los hipogonadismos, el hipercortisolismo, es decir, el Cushing, el hipertiroidismo y el hiperparatiroidismo. El tratamiento con heparina de bajo peso molecular durante largo tiempo, los anticonvulsivantes, el déficit de vitamina D y el déficit de calcio y el tratamiento con corticoides a largo plazo. Además, el consumo de tabaco, alcohol, sal y las dietas ricas en proteínas. En cuanto a las formas clínicas de osteoporosis, se resumen en dos tipos, la osteoporosis tipo 1 y la osteoporosis tipo 2. La osteoporosis tipo 1 es la de la posmenopáusica y la osteoporosis tipo 2 es la senil, es decir, con igual prevalencia en el hombre que en la mujer. La osteoporosis tipo 1 afecta fundamentalmente al hueso trabecular, frente a la osteoporosis tipo 2 que afecta al hueso trabecular y cortical. En la osteoporosis tipo 1 es típico la fractura vertebral, es decir, fractura o aplastamiento vertebral, y la fractura de coles. Y en cambio, en la osteoporosis tipo 2 afecta fundamentalmente a los huesos largos, principalmente fémur, es decir, la fractura de cadera. El diagnóstico de la osteoporosis se realiza por densitometría, ya que la radiografía es muy poco sensible porque es necesario una pérdida mayor del 30% de la masa ósea para que sea visible en la radiografía. En la densitometría, el diagnóstico de la osteoporosis se hace mediante la T-score. La T-score es la puntuación que tiene nuestro paciente respecto a la media obtenida en un paciente joven del mismo sexo. Una T-score inferior a -1 hasta -2,5 se define como osteopenia y una T-score inferior a -2,5 se define como osteoporosis.